Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de un personaje misterioso que él mismo se encargó de crear una aura mística y enigmática de su vida. Cortesano, músico, alquimista y mucho más, siendo un gran erudito que recorrió toda Europa y parte de Asia con diferentes nombres. Me refiero al conde de Charlemagne, uno de los nombres con que se lo conoce. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Este video es a pedido de Lil Carla Peña. Su fecha y lugar de nacimiento es un gran misterio alimentado por él mismo. Muchos historiadores coinciden que fue un hijo ilegítimo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, y de Violante Beatriz de Baviera, por lo que presuntamente nació en Hungría a finales del 1600 o principios del 1700. Se dice que de chico fue trasladado a Florencia y estuvo bajo la tutela de Juan Gastón de Medici, duque de Toscana. El conde conocería de muchos temas, aprendería francés, alemán, latín, francés, español, italiano, chino, árabe, ruso, portugués y sánscrito. Se cultivaría en política, artes, ciencias, poesía, medicina, química, pintura y música, aprendiendo a tocar el violín, el piano y el clavecín. Crecería siendo muy educado, cortés, con una gran oralidad, elegante. Se dice que era ambidiestro y sobre todo aventurero, cosa que lo llevaría a ir a casi todas las cortes de la Europa del siglo XVIII. Otra leyenda dice que era hijo ilegítimo de la reina de España, Mariana de Neoburgo, y del conde de Melgar, pero esta leyenda no es tan fuerte. Nunca habló de dónde sacó su fortuna, y mucho menos de dónde era y si tenía esposa o hijos. La primera mención se da en 1740 en Viena, Austria, siendo un habitué de los eventos más selectos. Esta mención cuenta que en vez de usar dinero, pagaba con diamantes. También, según se cuenta, que estando ahí, curó contra todo pronóstico al mariscal francés Belle-Île, que habría sido herido en Alemania. Como agradecimiento, el mariscal le pide que lo acompañe a París y ahí le da un laboratorio muy bien equipado para que siga mejorando. Otra versión es que llegó a Francia en 1758, habiendo visitado Holanda, Inglaterra y Alemania como diplomático político. Como haya sido, su leyenda comenzaría en París, en donde lograría conocer a los personajes más destacados de esa época. Una de sus tantas leyendas que lo hizo conocido es que nunca envejecía. Se dice que un día el conde le cuenta a una anciana que la había conocido cuando ésta era joven, suponiendo así que el conde tendría que tener más de 100 años cuando, a simple vista, tendría 30 o 40. Se lo conocería como el inmortal conde de Charlemagne. En 1745, según una carta oficial, muestra que el conde, estando en Londres, fue arrestado por apoyar la causa de los Estuardo. Los londinenses lo trataron de loco e increíblemente fue liberado. Ahí volvería a Versalles, donde ganaría la confianza del rey Luis XV y de su amante Madame Pompadour. También ganaría la envidia de muchos cortesanos. En 1760, el rey francés lo mandó a La Haya para negociar un préstamo, pero al conde no le saldría bien, porque primero tendría problemas con el italiano Casanova, que dudaba del conde, y segundo, fue acusado de traición contra Francia por el ministro de Asuntos Exteriores. Al conde no le quedó de otra que huir, yendo a Holanda. Estando en Holanda, se hizo llamar conde de Surmount, ganando más fortuna vendiendo ungüentos, pócimas y otros preparados para combatir cualquier mal, incluso la muerte. Formó un laboratorio para elaborar pinturas y colorantes, practicando la alquimia, haciéndose conocido en el círculo aristocrático. Dependiendo del lugar a donde iba, daba un nombre diferente y se le iba juntando leyendas que en la actualidad no se sabe si es verdad o falso. Luego de Holanda, se dice que estuvo en Bélgica haciéndose llamar Marqués de Montferrat. En 1766 estuvo en Prusia y conoció a Federico II el Grande. En 1768 se cree que estuvo en Rusia haciéndose llamar General Weldon, teniendo una conferencia con Catalina la Grande.
Fue tanto la confianza del Imperio ruso que se lo nombró consejero del jefe de las Fuerzas Armadas Imperiales Rusas y luego oficial del ejército ruso. En 1774, en Nuremberg, Alemania, con el nombre de príncipe Rákóczi o conde de Jasselmain, conoció al margrave o marqués de Brandeburgo, Carlos Alejandro, yéndose en 1776. Luego, comenzaría haciéndose pasar como miembro de masonerías en Leipzig ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick. En 1779, en Eckernförde, Alemania, vivió en la residencia del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Se dice, según documentos, que falleció ahí en febrero de 1784. Otros nombres con los que se lo conocía fue Marqués de Aymar, Conde de Belmar, de Soltykov, de Montecristo, Caballero de Schöning, Monsieur Surmont y Monsieur Zanoni. Se dice que cuando se cansaba de un lugar y quería descansar, se iba al Tíbet, África o Turquía. El conde escribió un libro, aunque se dice que escribió bastantes, pero no hay pruebas de ello. Su libro se llama La Muy Santa Trinosofía o La Santísima Trinosofía. Es tanto el misterio de su vida que al estar ligado con el oscurantismo, dicen que vivió en el Antiguo Egipto, incluso conoció a Jesucristo y en la Edad Media, gracias a su supuesta inmortalidad. Está tan arraigado a la masonería que le atribuyen la corrupción del Templo de Salomón, que él le dio los mapas a Cristóbal Colón para que fuera hacia el oeste, que fue Francis Bacon y que tuvo un papel importante en la independencia de Estados Unidos, y que también conoció a la reina María Antonieta en 1789, dándole consejos para que evitara la revolución, pero que no le hicieron caso. Aunque toda su vida es un misterio, se sabe que existió, que su porte, elegancia, su conocimiento en diferentes áreas y su oralidad harían que la gente le creyese cada una de las cosas más inverosímiles que pudiera decir, tanto que en la actualidad se lo considera el fundador de la masonería. Bueno, amigos y amigas, yo en lo personal no conocía a este personaje solamente por nombre. ¿Y ustedes qué piensan? No se olviden de suscribirse, activar la campana, de dar like y de compartir el video. Y si desean alguna bibliografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.